Iniciar a grabar. Listo, ya está todo. A ver, ¿cómo vieron los videos de Keynes? No es que los hayan revisado todos, digamos, pero porque vamos a ver el tema de la demanda efectiva. ¿Sí los revisaron o todavía no? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, entonces, son dos videos de demanda efectiva. Ahorita vamos a empezar a repasar el primero. Y vamos a hacer el contraste de lo que ya es la teoría keynesiana con la teoría clásica, ¿no? Entonces, la teoría clásica parte de la ley de Say. Entonces, que dice que la oferta, la producción, determina, ¿no? La oferta, bueno, la oferta es la oferta y esta crea su demanda, ¿no? Por lo que ya hemos dicho, ¿no? O sea, cuando yo voy a producir, demando insumos, por ejemplo, trabajo, y yo a ese trabajo le pago un salario. Entonces, el propio trabajador, yo estoy generando una demanda. Cuando hago la producción, estoy generando una demanda de insumos. Eso es una parte de la demanda. Luego el trabajador, con lo que yo le pago al trabajador, él también genera una demanda de de, de, de medios de subsistencia que me los puede comprar a mí o a otro, pero entonces ese acto de producción, según la ley de Say, genera su propia demanda. Entonces aquí no hay una incertidumbre porque se asume que todo lo que se va a producir se va a vender. ¿Sí? Esa es la cuestión en el modelo clásico. Y en el modelo clásico también tenemos, ya sabemos nosotros, tenemos nosotros, ya sabemos que nuestra función de producción, ¿sí? Con rendimientos decrecientes, aquí medimos la cantidad que se produce, acá la cantidad de trabajo, y digamos que en el límite máximo de esta función de producción se va a determinar la máxima cantidad de producción, ¿sí? Con un trabajo, con un nivel de trabajo máximo. Y esto, si lo llevamos al mercado de bienes, se traduce directamente en una cantidad de producto, ¿no? Entonces la cantidad de producto, que es esta de aquí, es esta de acá, y esta es la oferta, ¿sí? Si tuviéramos la demanda por aquí, por ejemplo, pues entonces ya determinamos en ese cruce el precio. Entonces bajo aquí este esquema, ¿no? Hay una parte, se llega a producir aquí porque ya es lo máximo que rinde, ¿no? Y eso tiene que ver con este concepto de los rendimientos decrecientes, en el sentido de que, por ejemplo, si yo agarro una unidad de trabajo, el primer trabajador, L1, lo voy a poner con 1. El primer trabajador me produce todo este triangulito, lo voy a poner con colores, ¿sí? Todo este triangulito. El segundo trabajador, ¿no? Me va a producir este triangulito, me va a agregar a la producción solamente este triangulito, ¿no? Entonces voy de esta cantidad en Q1 a Q2 y así conforme vaya avanzando, como esta función tiene rendimientos decrecientes, el siguiente trabajador ya el aporte va disminuyendo, ¿no? Cada vez el triangulito es más chiquito. El primero era bien grande, era este, ¿no? El segundo ya es más chiquito. El tercero ya es más chiquito. Ya digamos ya el cuarto, bueno, tercero, cuarto trabajador,
ya me va a agregar cada vez menos a la producción. Y se asume que ya el último trabajador, este L óptimo, ya me agrega una cosita de nada, ¿sí? Entonces ya es el punto máximo, ya no puedo agregar más trabajador porque ya no me agrega, el siguiente trabajador ya ni siquiera me agregaría nada, ¿no? Entonces hasta ahí yo produzco y esa producción es la relativa a ese nivel de empleo, ¿sí? Entonces, así está el modelo clásico. Acá tengo, voy para abajo, ven un tantito, aquí se me, entonces ahí está la cosa. Entonces yo tendría, digamos que en este mercado mi demanda, ¿sí? Y por ejemplo esta oferta, y esta tendría que coincidir con este nivel de producción. Esta es la oferta de trabajo, acuérdense que es labor, por eso es la L, y S de supply, ¿no? Y luego acá L de labor y demanda de demand, ¿no? Entonces ahí tengo el salario real en el caso clásico y el nivel de empleo, que tiene que coincidir con este, ¿no? En ese equilibrio del mercado de trabajo. Entonces este es el modelo clásico y se asume que todo lo que se produce se consume, ¿sí? Entonces no hay, digamos, y que además ese nivel es el máximo nivel de producto, ¿sí? Ese es el modelo clásico. Y entonces ahí no hay, digamos, incertidumbre en términos de que la oferta pudiera quedar por debajo de la demanda o por encima de la demanda, ¿no? La oferta, en ese sentido siempre va a encontrar una demanda, ¿sí? Todo se va a vender. Entonces es el modelo clásico. El modelo keynesiano es distinto porque se va a suponer que no es la oferta sino la demanda efectiva, la demanda real, la que determina las ventas. Y las ventas van a determinar la producción. Y finalmente la producción determinará el nivel de empleo, ¿sí? Entonces el modelo keynesiano es diferente. Es diferente en cuanto a la forma de las curvas, tanto de la función de producción como del mercado de trabajo. Entonces fíjense, en el mercado de bienes, bueno, en la función de producción en el caso keynesiano sería una cosa así, que presenta rendimientos constantes hasta cierto nivel, ¿sí? Ya después de aquí ya no se puede producir. Esto sería el 100% de la capacidad, en la producción total, ¿no? 100% de la. Entonces aquí igual tengo, mido el producto, acá estoy midiendo trabajo, pero si se fijan, el aporte que da el trabajador 1 a este nivel de producción 1 es este triangulito, el siguiente trabajador va a aportar lo mismo que el trabajador 1. Son los triangulitos, porque son rendimientos constantes. ¿Qué quiere decir? Que la productividad del trabajador 1 es la misma que la del trabajador 2, la misma que el trabajador 3, ¿no? Entonces ahí voy viendo los distintos niveles de producto. ¿Y cuál es la implicación?
pues de que yo puedo seguir empleando, ¿no? Y teniendo la misma productividad de los trabajadores con el mismo costo. Ahora, en el caso del modelo clásico, les pago el mismo salario, pero cada vez me rinden menos, ¿no? Entonces ya el último trabajador es menos rentable para mí. En el caso keynesiano, los trabajadores son todos igualmente rentables porque me dan la misma productividad en cada intento. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta que llego yo aquí al final de la producción. Ok, pero vamos a ver cómo juega aquí la cosa de la oferta y la demanda. Entonces, como la función de producción tiene esta forma, pues la curva de oferta va a tener más o menos esta forma. ¿Sí? Entonces, aquí yo estoy asumiendo que ya llegué al 100% de la capacidad. Este 100% de la capacidad es igual a este de aquí. ¿Sí? Y aquí tengo la demanda. Y aquí vamos a ver el concepto de la demanda efectiva. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este tipo de oferta, que es horizontal y luego totalmente vertical, ya que alcanzo el 100%, yo puedo tener una curva de demanda aquí, por ejemplo, ¿sí? Que me va a determinar, fíjense aquí cómo va la cosa. La curva de demanda, si estoy en esta curva de demanda, me está determinando la cantidad producida, ¿sí? Por ejemplo, no sé, ahorita vemos aquí, relativa, ¿no? Por ejemplo. Relativa, por ejemplo, a Q1, que sería esta. ¿Sí? Entonces, dado que la demanda efectiva es esta, pues solamente voy a producir esto, que sería esto, y por lo tanto voy a emplear solamente esta cantidad de trabajo, ¿no? Bueno, lo voy a poner así con rayitas. Solamente voy a emplear un trabajador. Y mi oferta, en el caso keynesiano, se va a resumir a esto. Mi oferta y demanda. La demanda es esta, la demanda de trabajo. La oferta pierde sentido, aunque yo pusiera aquí una curva de oferta así. Estoy pagando salarios nominales y esos son fijos, ¿sí? Porque se negocian al principio del año y durante todo ese periodo se mantienen fijos, ¿sí? En la contratación el salario mínimo va a ser tanto y ese salario se va a mantener ahí. Entonces pierde sentido la curva de oferta con pendiente positiva. ¿Por qué? Porque además, ¿qué está suponiendo Keynes? Que existe desempleo involuntario. Entonces quiere decir que los trabajadores están dispuestos a trabajar, ¿sí? Con el salario vigente, ¿sí? Porque hay o sobre oferta de trabajo. Entonces estamos suponiendo que no hay puestos de trabajo suficientes. Entonces la curva de oferta en este modelo keynesiano pierde sentido, ¿sí? Porque todos están dispuestos a trabajar al salario vigente. Entonces lo que tenemos es esta curva que va a reflejar la demanda de trabajo, la productividad, y va a estar fijada en un nivel de salario nominal, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros tenemos es esta cosa. Si yo demando tanto, produzco determinada cantidad y con esa producción demando tanto trabajo, ¿sí? Y como yo sé que hay trabajo disponible, bueno, yo voy a contratar lo que yo necesito para producir dada esa demanda, ¿sí? Entonces, este esquema es totalmente distinto que el modelo clásico.
Y aquí yo lo que no sé es, por ejemplo, si el salario real, si mi salario real es equivalente a esta productividad. ¿Qué puede pasar? Pues que la productividad marginal del trabajo sea mayor que el salario real, ¿sí? Y aún así yo esté pagando, por ejemplo, un salario nominal, a lo mejor el salario nominal que estoy pagando es menor que el real, ¿sí? Que es menor que el real. Pero como hay mucha fuerza de trabajo en el mercado dispuesta a trabajar hasta un salario mucho más bajo, entonces no importa. Y entonces yo no tengo certeza de que esto se cumpla. Que es la crítica de Keynes, ¿no? Bueno, entonces este sería el modelo keynesiano. Pero lo importante es ver que aquí la demanda va a determinar. La demanda determina la oferta. La demanda determina la producción. La producción determina el empleo. No al revés como el modelo clásico, que dada la oferta y demanda de trabajo, se determina cuánto va a ofrecer el trabajador y eso lo paso a la función de producción, ¿sí? Y eso me determina la máxima producción en un determinado momento. Aquí viene por el lado de la oferta, acá viene por el lado de la demanda. Primero se determina cuánto es lo que voy a vender y a partir de eso yo sabré cuánto produzco y cuánto empleo, ¿sí? Entonces, son cosas distintas. Ahora, el concepto que maneja Keynes, en la teoría general, bueno, él pone que la demanda es una función de la cantidad de hombres ocupados o del ingreso generado por esos hombres que están ocupados. Y la oferta va a ser función, aquí lo pone, creo que es así, o al revés, no me acuerdo cuál es la letra que utiliza, creo que es esta, así lo pone. La oferta es aquella que se genera con el empleo o el ingreso que se genera con el empleo de N hombres, ¿no? Pero, ¿cómo define a la demanda efectiva? La demanda efectiva es la demanda real. O la demanda solvente, ¿sí? La demanda real del bien o solvente. Entonces, Keynes plantea una incertidumbre. ¿Cuál es la incertidumbre? Que yo no sé si lo que voy a producir se va a vender. Entonces, no tengo certeza de que todo lo que voy a producir se venda. Entonces, yo no tengo certeza de eso. No tengo certeza. ¿Qué puede pasar entonces? Que la oferta sea mayor que la demanda. Si la oferta es mayor que la demanda, ¿qué va a pasar? Imagínense que estoy vendiendo tacos y que produje 100 tacos y que nada más me demandaron 30. ¿Qué voy a hacer? Pregunta. Elevar el precio. Y si no me están comprando y subo el precio, ¿me van a comprar? No, entonces sería bajarlo. Sería bajarlo. Y si aún así no me compran, ¿qué hago? Producir menos. Hacer menos. Tengo que producir menos. Ya en este momento produje los 100, me compraron 30, se me van a echar, me como los demás o se me echan a perder los 70. Pero el próximo periodo que vaya a producir, ¿cuánto voy a producir?
30, ¿no? Entonces, yo puedo producir 100, pero en lugar de producir los 100, produzco 30 porque sé que eso es lo que me van a comprar, ¿sí? Entonces, si para producir 100 yo necesitaba 10 taqueros, digamos, ahora, ¿cuántos taqueros voy a contratar para el próximo día? ¿Tres? Tres. 3 taqueros, ¿no? Entonces, vean aquí cómo la demanda está determinando, ¿sí?, mi oferta y el empleo. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Entonces el esquema de Keynes parte de un hecho fundamental, que las empresas no saben si lo que van a producir lo van a vender. Entonces, las empresas operan con una capacidad potencial de producción mayor. ¿A qué me refiero? Imagínense ¿cuál es el nuevo iPhone, chamacas? ¿Cómo se llama la porquería esta? El 13, ¿no? Bueno, el iPhone 13, ¿no? Imagínate, Carolina, que vas a producir iPhones. El iPhone 13. ¿Cuántos vas a lanzar al mercado? ¿Cuántos lanzarías y por qué? Pues como 1 millón de unidades. ¿Pero por qué? Bueno, porque pues es curioso porque de allá un familiar que vive en Estados Unidos dice que los iPhone son de lo más común ahí y aquí, por ejemplo, son un lujo. Entonces, digamos que pues una gran parte sería para allá, para los gringos, porque son muchos y creo que incluso deberían de ser más de 1 millón, pero no estoy segura en este momento. Entonces, deberían de ser muchos porque es como algo muy, muy común allá y algo que puede ser solicitado en distintas regiones, en distintos países. ¿Pero cómo? Entonces, ¿Pero lo sabes? O sea, a ver, tú eres productor, imagínate, eres iPhone. Bueno, ¿cómo se llama? Apple, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es la cantidad de iPhones que vas a producir? pues habría que basarse en datos y en estadísticas, en lo que se vendió la última vez, en una Exactamente. proyección. Así es, eso, Carolina, eso. O sea, lo que vas a vender en el futuro está relacionado con lo que vendiste en el pasado, ¿no? Entonces, más o menos, digamos, si produjiste 1 millón, es porque fue lo que te demandaron en el periodo pasado, ¿no? Y haz de cuenta, a ver, tú lanzas ese 1 millón. ¿Qué pasa si los lanzas y todos se venden? ¿Qué vas a hacer para el próximo mes? Pues producir más, porque vi que se vendieron ¿Cuánto? varios. ¿Cuánto vas a producir más? Digamos que otro 1/2 millón. Ándale, entonces vas a producir 1/2 millón, ¿no? Entonces ahora va a ser 1,5 millones, ¿no? Primero porque lanzaste tu 1 millón y se vendieron. Y ahora vas a producir 1,5 millones, ¿no? Porque además hubo colas ahí que se quedaron sin el iPhone, ¿no? Entonces ya produces tu 1,5 millones y lo vendes. Que vendes todo. ¿Qué va a pasar el próximo mes? Pues es igual seguir aumentando la cantidad. Ok. Entonces, eso pasa si la demanda absorbe todo el producto. Entonces, tú como productor vas a empezar a decir, voy a producir más. Pero porque estás viendo que hay un incremento en la demanda de tu bien. Y al revés, ¿qué pasaría, Andrea, si mandaras tu 1 millón de iPhones y nada más te compraran la mitad? Pues ahí serían pérdidas para la empresa
Entonces, pues la lección de eso, igual que el ejemplo de los tacos, sería producir menos y O, basarse o en las ya, cosas que ya se venden. o ya no producir, ¿no? Si te compraron la mitad, Exacto. el próximo periodo dices, bueno, a ver si me compra lo que todavía ahí está. ¿Para qué produzco más? ¿No? Ujú. ¿Sí? A ver, aquí hay algo en el chat. Profe, ¿me acepta otra vez? Es que me cambié de compu. Ah, pero ¿dónde estás, Leslie? Espérame, es que estoy abriendo la otra Ah, sesión. no, pues sí, pues nada más, yo te acepto nada más que te conectes. Bueno, entonces aquí eso es lo que estamos discutiendo. Para la economía clásica no hay incertidumbre. Ellos asumen que todo lo que se produce se vende. Pero están pensando en una economía como si fuera un rancho. ¿Sí? Este, que van a ser incluso una economía de trueque. En donde evidentemente en un rancho yo voy a producir el maíz que más o menos, todo el maíz que produzca, lo vendo, o me quedo con una parte, y lo que no necesite para mi consumo, lo intercambio por otros bienes que necesito, ¿no? Entonces, ahí no hay desperdicio. Todo lo que se produce se vende. Pero es en un esquema muy como muy feudal, de intercambio, de trueque, que realmente no existe en la realidad. A ver, Elizabeth. Era lo que comentaba en que la productividad marginal del capital, bueno, esa era la diferencia, ¿no? Con la eficacia marginal del capital, que en la productividad no había incertidumbre y en la eficacia sí, que también como que, bueno, con este ejemplo, ¿no? Que hay como que inestabilidad y no es segura. Así es, o sea, tú ya estás ya en el tema de la inversión, ¿no? Aquí apenas estamos viendo la demanda. La demanda, entonces la inversión, ya cuando estamos hablando de la eficiencia marginal del capital depende de las ventas futuras inciertas, ¿no? Entonces sí depende de la demanda. Entonces, para que tú quieras invertir, ¿no? Necesitas que la demanda sea creciente. Entonces, en el caso que ahorita estamos platicando en general aquí, si tú ves que la demanda por tu producto va aumentando, ¿qué vas a hacer? Pues te vas obligado a expandir tu capacidad. Porque imagínense qué pasaría, les pregunto, ¿qué pasaría si de repente están vendiendo sus tacos y ven que a toda la gente le gusta y y que está creciendo mucho esa demanda, pero por ejemplo que les están demandando 200, que les están demandando 200 y ahorita ustedes pueden producir 300, pero mañana les van a demandar 400 y no van a tener capacidad para abastecer el mercado. Entonces la lógica es que cuando vaya creciendo la demanda, ustedes vayan expandiendo esa capacidad. ¿Qué pasa si no expanden la capacidad y hay mucha demanda para su producto? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Que no alcancemos a cubrir toda la demanda. Ajá. ¿Y qué podría pasar, América? Pues a lo mejor las ganancias ya no serían tantas como si vendiéramos todo. Sí, pero ¿qué podría pasar? Otra cosa que podría pasar. A ver, imagínate otra cosa. ¿Qué podría pasar? ¿Las ventas podrían bajar? No, deja de que las ventas. A ver, las ventas están creciendo. Lo que pasa es que tú técnicamente no tienes la posibilidad de satisfacer el mercado. Entonces, a lo que yo me refiero es que las empresas siempre tienen que tener una capacidad disponible para atender los incrementos de la demanda. ¿Sí? Entonces, si tú ves que tu producto se está vendiendo bien y que ahorita estás produciendo 100, pero que tal vez el próximo año te demanden 200, entonces tú tienes que prevenir para incrementar tu capacidad de producción para poder absorber esa demanda y quedarte con todas las ganancias del mercado. Porque, ¿qué podría pasar si no expandes tu capacidad? ¿Sí? Entonces,
lo que podría pasar es que podría llegar otro competidor que se quede con ese mercado. Ahora, ¿ustedes estarían conformes con eso o no? No. Pues no. Entonces, la lógica es que tengas una capacidad suficiente para poder abastecer la demanda creciente, ¿no? Entonces, la moraleja es la siguiente: en el modelo clásico se asume que siempre se produce a máxima capacidad. Eso es totalmente falso. En la economía, las empresas tienen una capacidad potencial más amplia que su producción. ¿Por qué? Porque están preparadas para incrementos de la demanda del producto. Porque precisamente lo que las empresas no quieren es que llegue otra y les quite su mercado. ¿Sí queda claro? O más o Sí, menos. profesor. Sí, profesor. Ok. Entonces ahí tenemos esta parte de la incertidumbre, ¿no? Entonces con esta incertidumbre, pues lo que está pasando en el modelo keynesiano es que la demanda va a determinar tanto el nivel de producción como el nivel de empleo, ¿no? Entonces, si yo lanzo un producto, repito, y se demanda mucho, pues entonces en el esquema, ¿sí? En el esquema keynesiano, si crece la demanda, a esta demanda 2, digamos, ahora voy a producir Q2, que sería esta Q2, y voy a emplear otro trabajador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la demanda crece. Si la demanda crece, yo produzco más, gano más y empleo a más gente. ¿Sí? Entonces, así opera el esquema keynesiano. En la crisis, ¿qué pasa, chamacas y chamacos? ¿Qué pasa con la demanda en la crisis? ¿Disminuye? Disminuye la demanda. Entonces, a ver, Sion. Zion, perdón. Sí. Sorry. Entonces, a ver. Si cae la demanda en la crisis, ¿qué va a pasar con la producción? También disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa con el empleo? También. También Disminuye disminuye, claro. Entonces, el modelo keynesiano explica mucho mejor, el desempleo, ¿sí? Explica mucho mejor el desempleo. Porque imagínense, por ejemplo, en el modelo clásico, ¿no? Si cayera la demanda, ¿qué pasaría? Lo primero es que el precio bajaría. ¿Sí? Si el precio baja, ¿qué pasa con el salario real? Si el precio baja, el salario real aumenta, ¿no? W sobre P aumenta, porque cae. Si aumenta el salario real, ¿qué pasaría? Que habría una mayor oferta de trabajo y una menor demanda de trabajo. ¿Sí? Esta sería la demanda y la oferta. Entonces, lo que pasaría según esto es que habría menos demanda de trabajo y caería la producción, ¿no? De pasar aquí, me pasaría por ejemplo aquí. Ajá. Pero entonces, el desempleo no se debe a una cuestión de la crisis. Ahora, en la crisis, ¿el salario real aumenta o disminuye? Pues yo creo que hasta disminuye, ¿no? Porque el salario tiende a bajar, lo que pasó en esta crisis. Entonces,
el modelo clásico explicaría como una subida del salario, no es el salario real. En la realidad eso no pasa, ¿no? Incluso puede pasar que este salario baje y que incluso haya gente que quiera trabajar más, ¿no? Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, este modelo keynesiano, así como está planteado, explica mucho mejor un caso de la crisis. Ahora, también está asumiendo que este salario es el salario nominal, ¿sí? Que es diferente al real. Y está cuestionando, o sea, porque no sabes, primero, se asume que hay desempleo involuntario, ¿no? Que como hay muchas personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo, están dispuestos a trabajar incluso a salarios más bajos, ¿sí? Entonces, ese es un supuesto fuerte y por eso condiciona a que la productividad del trabajo no necesariamente sea igual al salario real, que es la crítica de Keynes, ¿no? Entonces, en esas estamos, dos modelos distintos, uno con supuestos muy fuertes, muy restrictivos, que es el modelo clásico, donde asume una certidumbre perfecta, donde todo lo que se produce se vende, donde el salario real que se le paga a los trabajadores se les remunera su productividad, es un salario justo, cosas así, que la producción es fija y que es la máxima producción en todo momento. Bueno, este modelo pues es una caricatura de la realidad, porque en la realidad las empresas nunca producen a la máxima capacidad, la oferta no determina la demanda es la que determina cuánto se va a producir. ¿Por qué? Porque las empresas no se avientan así a estar produciendo cosas que no les van a demandar, porque no tienen certidumbre de saber si todo lo que van a producir se va a vender, ¿no? Entonces, esas cosas son las importantes que hay que recalcar de este modelo keynesiano, que es una crítica al modelo clásico. ¿Sí va quedando claro más o menos, chamacos? Y el concepto de la demanda efectiva es la demanda real que existe en la economía, ¿sí? O sea, una cosa es lo que yo produzca y otra cosa es lo que realmente me demandan, ¿sí? Y la otra cuestión es el precio, ¿sí? Si tengo este tipo de rendimientos, ¿no? Constantes, mi precio no tiene por qué subir si tengo capacidad suficiente. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que yo tengo una máquina que en potencia al día me puede producir 100 productos, ¿no? Y que para producir los 100 productos necesito que la operen 10 personas. Por cada producto yo necesito una persona, ¿no? Entonces, para producir uno, pues contrato uno. Si me demandan otro, contrato otro. Ahora, cada persona le pago el mismo salario y cada persona me produce lo mismo, ¿no? En términos de productividad. Entonces, los costos no crecen, ¿sí? Los costos no crecen, ¿por qué? Porque me produce lo mismo y le pago lo mismo, ¿sí? O sea, le pago lo mismo, que el salario es fijo, ¿no? El salario es fijo. Y la productividad del trabajador también es fija. Y yo puedo asumir incluso que esa productividad es mayor que lo que le pago al salario. Entonces tengo un beneficio yo siempre de estar contratando a la gente. Entonces yo no tendría la necesidad de subir el precio si mis costos no suben. ¿Queda claro, chamacos? Sí, profe. Me dicen que sí, pero Sí, profe. al rato van a estar chillando en el examen, yo lo sé. Entonces, bueno, pero esa es la cosa de la demanda efectiva. Entonces, la demanda efectiva, la demanda real, la demanda solvente. ¿Por qué se da el problema de la demanda efectiva? Porque hay una incertidumbre, ¿no? Entonces, eso va a determinar tanto el nivel de producción como el nivel de empleo. Entonces, ahorita que estamos en crisis, la demanda cae, se emplea menos, se produce menos. ¿Qué requerimos para salir de la crisis? Entonces, ¿qué es lo que requerimos para salir de la crisis, chamacos?
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Buenos consejos? ¿Sí me escuchan o ya se fueron? Sí, profe. Entonces, ¿qué requerimos para salir de la crisis? ¿Qué fue eso? No, perdón, se encendió solo el micrófono. ¿Qué requerimos para salir de la crisis? Bueno, es que depende porque, por ejemplo, sé que en Estados Unidos hay muchos lugares que les falta fuerza de trabajo porque la gente no quiere regresar a trabajar por el virus y porque les está dando ayuda el gobierno, etcétera. Entonces, ahí hasta han subido el salario mínimo y todo eso y aún así la gente no regresa a trabajar, pero supongo que hay otros lugares como México donde la gente quiere trabajar, pero a lo mejor no puede por transporte, etcétera. Entonces, realmente no sé qué sería lo mejor en general, pensando en general para pasar la crisis. Para reactivar el empleo, ¿qué necesitamos? Yo tengo una idea, profesor. Ujú. Pero no sé si funcione. A ver, o sea, por ejemplo, podría ser bajar las tasas de intereses las tasas de intereses en general para que, no sé, la gente pueda pedir préstamos y fluya como que un poco más el dinero. Que haya consumo. Si yo doy Sí, crédito, es para que se consuma o se invierta. ¿Sí o no? Entonces, una sí, claro. idea está bien, bajar las tasas para que incremente el consumo. Si el consumo incrementa, incrementa la demanda. Si la demanda incrementa, incrementa la rentabilidad de las empresas porque venden más. Y si las empresas empiezan a vender más, van a contratar más y van a invertir más. ¿Sí? Más allá de que se haya incertidumbre ahorita con la pandemia o no, ¿sí? Lo que necesitamos es recuperar el dinamismo de la demanda, ¿sí? Si no hay demanda, no hay oferta. Si no hay oferta, no hay empleo, ¿sí? Entonces necesitamos eso y cada vez también pagar mejores salarios. Si pagas mejores salarios, hay más demanda. Si hay más demanda, otra vez se detona ese circuito virtuoso del crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitaríamos en la crisis ahorita. Tratar de cuidarnos con lo de la pandemia, pero el sistema económico lo que necesita es reactivar la demanda para poder emplear a más gente. ¿Queda claro? O sea, más allá de la pandemia, ¿qué se requiere? Un impulso en la demanda. Y como dijo Alonso, hay que bajar tasas de interés, ¿sí? Hay que hacer gasto público, porque el gasto público reactiva la demanda. Lo que están haciendo en el sur, el aeropuerto, lo que sea, es gasto público, es demanda. Entonces la demanda está generando un crecimiento del producto, del uso de recursos carreteros, el acero, cemento, materiales para la construcción. Entonces está dinamizando el sector de la construcción y está generando empleos, ¿sí? Entonces necesitamos eso, que crezca la demanda, ¿no? Y una de las ideas es bajando la tasa de interés, pero no solamente la tasa de interés del Banco Central, sino que los bancos comerciales cobren menos, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sale? Entonces aquí se entiende esta idea de la demanda, ¿no? O más o menos. Sí se entiende, profe. Sí, profesor. Bueno, pues entonces, si no tienen dudas, nos vemos la clase que viene, ¿vale? Entonces, Sí, profe. revisen todos los videos, algunos ya los revisaron, revísenlos todos, los vamos a repasar
entre otras dos clases, y hasta ahí vamos a hacer el examen. O sea, es lo de Keynes, lo de los clásicos y lo de las cuentas nacionales. ¿Sale? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. profe, muchas gracias. Órale, pues. Entonces, ya terminando esto, hacemos una sesión para resolver las preguntas de la guía, pero ya con más conocimiento de causa. ¿Vale? Sí, muchas profe. gracias. Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces, pues ya los dejaría para que se vayan a desayunar o no sé, un almuerzo. Y nos estamos viendo el lunes, ¿va? Sí, profe, gracias. Hasta Y luego. muchas gracias. Sí, profe, hasta Profesor, luego. muchas gracias.